Buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a las noticias del día, pendientes ya de toda la actualidad de las últimas horas, un día más también fijándonos en lo que sucede en Oriente Medio, pendientes de los países europeos que aceptan también, algunos, ojo, que rechazan que Ucrania utilice armas occidentales para atacar a Rusia. Estados Unidos, Joe Biden empieza a sopesarlo, también era uno de los pocos países que rechazaba esto, uno de los pocos países dentro de la OTAN. Ahora parece que Biden empieza a torcer el brazo, es lo que apunta en las últimas horas New York Times, pendientes también de la respuesta por parte de Rusia. Hoy entrevista por parte del ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, que dice que hay una amenaza nuclear por parte de la OTAN, refiriéndose a los F-16 que entran en escena el próximo mes. Muy pendientes de esto, empezamos mirando los medios israelíes. Informan este jueves de que un misil de crucero supuestamente disparado desde Irak fue destruido después de provocar que se activaran las sirenas en el área de los Altos del Golán. Los medios dijeron que el objeto fue identificado como un misil y no como un dron. Las milicias iraquíes, que han asumido la responsabilidad de anteriores ataques, en concreto sobre todo con aviones no tripulados en Eilat, aún no se han adjudicado este. Las FDI, las Fuerzas de Defensa de Israel, han informado en Telegram que hoy temprano, tras las sirenas sobre una infiltración de aviones hostiles en la zona de los Altos del Golán, las FDI han interceptado un misil de crucero que se acercaba a Israel desde el este, sin dar más detalles sobre el origen sospechoso. Dijo que tanto el ataque a los Altos del Golán como otro intento de ataque en Margaliot no dejaron heridos ni daños reportados. Mientras tanto, Israel toma toda la frontera de Gaza con Egipto. Las fuerzas israelíes han tomado el control de una zona de amortiguamiento a lo largo de la frontera entre la franja de Gaza y Egipto. Es lo que dijo el ejército del país este miércoles, dando a Israel autoridad efectiva sobre toda la frontera terrestre del territorio palestino. Israel también continuó con ataques mortales en Rafah, en el sur de Gaza, a pesar de una orden de la Corte Internacional de Justicia de poner fin a los ataques a esta ciudad, donde anteriormente se había refugiado la mitad de los 2,3 millones de habitantes de Gaza. En una sesión informativa televisada, el portavoz militar en jefe, Daniel Hagari, dijo que las fuerzas israelíes habían obtenido control operativo sobre el corredor Filadelfia, utilizando el nombre en clave del ejército israelí para el corredor de 14 kilómetros de largo a lo largo de la única frontera de la franja de Gaza por Egipto. El corredor Filadelfia, dicen, sirvió como línea de oxígeno para Hamas, que utilizaba regularmente para contrabandear armas al área de Gaza, es lo que dijo el propio Hagari. Precisamente Estados Unidos en esta línea dice que la toma del corredor de Filadelfia es parte de la operación limitada de Israel. Miramos también a cómo sigue la presión sobre Rafah. El ejército ha enviado tanques en incursiones este miércoles, al tiempo que ha dibujado un horizonte bélico en el que calcula que la guerra contra Hamas en Gaza puede durar hasta 7 meses más. Es lo que visualizan después de que Washington haya señalado que el ataque preciso a Rafah no equivalía a una operación terrestre de alta intensidad que pudiera provocar el cambio en la política estadounidense hacia su aliado. En ese marco, los tanques israelíes que avanzaban ya hacia el corazón de Rafah por primera vez este martes, a pesar de la orden de la Corte Internacional de Justicia, siguen sobre todo apuntando a la zona donde muchos palestinos se habían refugiado de los bombardeos. Según fuentes militares a Reuters, Israel tiene control táctico del corredor fronterizo entre Gaza y Egipto. De confirmarse ese control, tal y como están apuntando las autoridades, se impediría que Hamas haga contrabando de armas por toda Gaza. Mientras tanto, Estados Unidos insta a Israel a elaborar un plan para la posguerra. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha señalado que Israel necesita elaborar un plan para Gaza. Advierte que sin él podrían sobrevenir la anarquía, el caos y el regreso de Hamas al enclave. El jefe de la diplomacia ha subrayado que si bien Israel ha tenido un éxito real en destruir la capacidad de Hamas de repetir un ataque como el del pasado 7 de octubre, el gobierno israelí ahora tiene que preguntarse si la victoria frente a los de Hamas puede ser duradera sin un plan de posguerra. La ofensiva israelí en Gaza, que ya dura 3 semanas, ha desatado una renovada indignación después de que un ataque aéreo este domingo provocara un incendio en un campamento de tiendas de campaña en un distrito occidental, acabando con la vida de al menos 45 personas. Y además también nos fijamos en lo que está sucediendo en el Mar Rojo. Les contamos que los hutíes han reclamado este miércoles el derribo de otro dron MQ-9 Reaper del ejército de Estados Unidos mientras sobrevolaba territorio yemení controlado por los hutíes, tan solo una semana después de hacer lo propio con otro aparato, de forma que ya serían en total 6 los vehículos aéreos no tripulados neutralizados por los hutíes. Dicen en un comunicado que la defensa aérea de las Fuerzas Armadas de Yemen ha derribado un dron MQ-9 Reaper mientras estaba llevando a cabo misiones hostiles sobre el espacio aéreo de la gobernación de Amarí. Es lo que publica el portavoz de operaciones militares de los hutíes, Yahya Sarea, en su cuenta de la red social X. Además, ha manifestado que se trata del 6º aparato de este tipo que han logrado destruir en el marco de la batalla de la conquista prometida, que se refiere al inicio de las hostilidades en el Mar Rojo contra buques que consideran relacionados de alguna forma con Israel, como muestra de apoyo a la causa palestina.
Pendientes también de Irán, el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, ha escrito una carta dirigida a los manifestantes pro-palestinos de las universidades de Estados Unidos, que durante semanas han protagonizado protestas por todos los campus del país para oponerse a la ofensiva israelí sobre la franja de Gaza y pedir un alto el fuego. Dice Khamenei que escribe esta carta a los jóvenes cuya conciencia despierta les ha motivado a defender a los niños y mujeres oprimidos en Gaza. Dice literalmente: queridos jóvenes estudiantes de Estados Unidos, este es nuestro mensaje de simpatía y solidaridad con vosotros. Ahora estáis en el lado correcto de la historia. Ahora formáis parte del frente de resistencia y bajo la brutal presión de vuestro gobierno, que defiende abiertamente al usurpador y despiadado régimen sionista. Habéis iniciado una lucha honorable. Lo que destaca el principio del texto escrito por el líder supremo iraní Ali Khamenei. Miramos también a Corea del Norte. Ha lanzado este jueves una decena de misiles balísticos de corto alcance hacia el mar de Japón, una acción que se enmarca en el aumento de las tensiones en la península coreana y tan solo un día después de que Pyongyang enviase sobre el territorio surcoreano una gran cantidad de globos rellenos de basura. El Estado Mayor Conjunto Surcoreano ha informado en un comunicado de que los misiles fueron lanzados desde la zona de Sunan, en Pyongyang, a eso de las 6:15 hora local, y que volaron unos 350 kilómetros antes de caer al mar de Japón. Por la distancia de vuelo se cree que los aproximadamente 10 proyectiles podrían haber sido disparados desde lanzaderas múltiples, en lo que supone un número inusualmente alto de misiles lanzados en una misma ronda por el régimen norcoreano. Nos fijamos también en lo que está pasando en Taiwán. Su Ministerio de Defensa ha afirmado este jueves que en las últimas 24 horas ha detectado 38 aviones de guerra y 11 barcos de la Marina o la Guardia Costera chinos, una semana después de que Pekín rodeara la isla en un enorme simulacro militar. El ministerio aseguró que 28 de los aviones chinos cruzaron la línea mediana que divide el estrecho de Taiwán, el cual separa a la isla del territorio continental de China. Taiwán movilizó aviones y barcos militares en respuesta a la acción de Pekín. Pekín, que por cierto, como saben, ha intensificado en los últimos años la presión contra Taiwán, con una presencia casi diaria de aviones, drones o buques navales cerca de la isla. Expertos señalan que esas tácticas, que no llegan a ser actos de guerra, sirven para desgastar a las fuerzas armadas taiwanesas. Vamos a mirar también a lo que está pasando en el conflicto en Ucrania, el papel de la ONU, que ha confirmado su participación en la conferencia de paz sobre Ucrania que se va a celebrar en Suiza. El secretario general Stefan Dujarric ha asegurado su asistencia en la cumbre que se va a celebrar en Suiza los próximos días 15 y 16 de junio. Eso sí, ha subrayado su perfil como observador y que más adelante informarán del nivel de representación. La noticia llega cuando Rusia afirma que la conferencia de paz en Ginebra no tiene como objetivo considerar formas de resolver el conflicto. Además, el Kremlin ha pedido a los países del llamado Sur Global que no participen en esta cumbre, a la que Moscú no ha sido invitado. Miramos precisamente a la OTAN. El secretario general Jens Stoltenberg ha afirmado que Ucrania tiene derecho a defenderse y, por lo tanto, a golpear objetivos militares en territorio de Rusia. Es lo que está apuntando, diciendo literalmente que no debemos olvidar que esta es una guerra de agresión, que Rusia ha invadido Ucrania violando flagrantemente el derecho internacional. Es lo que ha sostenido en una entrevista publicada este jueves en La Vanguardia y recogida por Europa Press. Ha insistido Stoltenberg en que si el ejército ruso tiene total libertad para amasar tropas y para atacar desde su territorio, pero los ucranianos no pueden responder, es muy difícil ejercer la autodefensa. En este sentido, ha defendido que en una guerra no hay decisiones que no conlleven riesgos. Textualmente dice que si bien el mayor de todos es que Vladimir Putin prevaleciera, una situación que ve peligrosa tanto para Ucrania, dice, como para la OTAN. Miramos también a la postura de Estados Unidos, del secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, ha asegurado este miércoles que Estados Unidos no ha alentado ataques ucranianos contra territorio ruso, en alusión a las amenazas del Kremlin en caso del uso de armamento occidental contra objetivos en Rusia. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos dice que van a seguir apoyando armamentísticamente a Kiev. Eso sí, apunta que tienen que hacerlo mejor para defenderse. Escuchamos a Blinken. Como he dicho antes, Ucrania tiene que hacer lo mejor para defenderse. Vamos a hacer todo lo posible para que tengan armas como hemos hecho durante estos dos años. Las agresiones de Rusia han cambiado. Nosotros nos hemos adaptado y Ucrania tiene que hacer lo mismo. Mientras tanto, el ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, ha asegurado que su país, que Italia, no va a enviar tropas a Ucrania y que las armas que haya suministrado a Kiev no deben usarse en territorio ruso. Dice Tajani que todas las armas que salgan de Italia hacia Ucrania deben usarse dentro de Ucrania. Es lo que ha dicho en una entrevista televisiva con la cadena pública RAI. Bajo el mandato de Giorgia Meloni, Italia ha apoyado firmemente a Ucrania, pero Roma nunca ha revelado detalles sobre su ayuda militar.
Miramos también a Francia, donde Marine Le Pen acusa este jueves al presidente francés, Emmanuel Macron, de querer que Francia entre en guerra en el conflicto en Ucrania, al autorizar a Kiev utilizar las armas que le entrega en acciones en territorio ruso. Dice literalmente, Emmanuel Macron quiere que Francia entre en guerra, es lo que reprocha Le Pen en una entrevista con la emisora France Info, al ser preguntada sobre el visto bueno dado a Ucrania para utilizar armas francesas para llevar a cabo ataques a bases rusas desde donde se lanzan misiles contra Ucrania o desde donde salen los cazas que bombardean ese país. Señala Le Pen que se opone a esa autorización porque crea un peligro descomunal para la seguridad de nuestros compatriotas. Dice Le Pen que como Estados Unidos, como Alemania, estoy en contra de autorizar a Ucrania a que ataque el territorio ruso con armas que le hemos dado, porque eso sería entrar en una dinámica de guerra mundial. Y mientras tanto, en Europa, los servicios de seguridad están en alerta ante casos de sabotaje y posibles incendios provocados por Rusia tras unos ataques misteriosos a infraestructuras en los países bálticos, Alemania y Reino Unido, es lo que revela este jueves el periódico británico The Guardian. Entre los incidentes figuran un incendio en una instalación de la tienda IKEA en Vilnius, en Lituania, este mes, así como un reciente ataque incendiario en el este de Londres. Aunque no hay pruebas de una coordinación entre estos casos, los servicios de seguridad estiman que podrían formar parte de un intento sistemático de Moscú para desestabilizar a Occidente por su respaldo a Ucrania, según agrega el diario The Guardian. Pendientes también del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que se acerca a un cambio de posición para autorizar a Ucrania a atacar territorio ruso con armamento estadounidense. Es lo que cita en las últimas horas The New York Times. La publicación escribe que después de meses de llamados del presidente ucraniano de Volodymyr Zelensky para que se levanten las restricciones, la Casa Blanca ha iniciado una revelación formal y aparentemente rápida sobre si vale la pena correr este riesgo. Algunos de los asesores de Biden dicen que consideran inevitable un cambio en su posición. Sin embargo, como señala esta publicación, dice que si el presidente de los Estados Unidos cambia su postura, el permiso para atacar a Rusia estará vinculado a limitaciones estrictas en el uso de las armas estadounidenses proporcionadas, en este caso, a los ucranianos. El New York Times sugiere que los ataques que empleen armas fabricadas en Estados Unidos se limitarían a objetivos militares dentro de la frontera de Rusia, desde donde las fuerzas ocupantes atacan a Ucrania. Precisamente Estados Unidos está acusando a los líderes de China de apoyar la guerra de Rusia en Ucrania y advierte que Beijing podría enfrentar sanciones en respuesta de Estados Unidos y otros países de la OTAN. La advertencia la ha lanzado el subsecretario de Estado Kurt Campbell durante una visita a Bruselas, donde ha señalado que hay una necesidad urgente de que los países europeos y de la OTAN envíen un mensaje colectivo de preocupación a China por sus acciones que consideran desestabilizadoras en el corazón de Europa. Dicen que la administración Biden ha intensificado las advertencias sobre el apoyo de China a Rusia y ha emitido una orden ejecutiva en diciembre que amenazaba con sanciones a instituciones financieras que ayuden a Rusia a eludir las sanciones occidentales. Campbell dijo que había informado el martes al principal organismo de toma de decisiones políticas de la OTAN, el Consejo Atlántico Norte, sobre las preocupaciones de Estados Unidos. Dijo además que el apoyo chino estaba ayudando a Moscú a reconstituir elementos de su ejército, incluidas capacidades de misiles de largo alcance, artillería, drones y su capacidad para rastrear movimientos en el campo de batalla. Precisamente sobre esta guerra dialéctica, sobre también lo que está en la mesa de negociaciones, hablábamos esta mañana con Miguel Ángel Temprano. Dice que el conflicto no le interesa a nadie. Escuchamos. No interesa absolutamente a nadie, pero eso es un conflicto que lleva ya muchísimo tiempo y que además, independientemente de los últimos pequeños movimientos que ha habido de la línea del frente, está ya prácticamente estancado, donde al final no acaba siendo más que un matadero de personas y un consumo, una manera de quemar dinero. Entonces yo lo veo clarísimo que esta guerra dialéctica que está habiendo, donde son cada vez mensajes aparentemente más abruptos, son simple y llanamente un posicionamiento en esa mesa de negociación. A partir de ahí, el otro papel fundamental, no solo la posibilidad de ese cisne negro, de ese cisne blanco, alrededor de una cumbre de paz, de una tregua, de un alto al fuego, de un armisticio, de cualquier solución que pudiera surgir, sino el papel de China. China como pilar fundamental en las relaciones internacionales, si eso se produjera por primera vez de una manera clara, ¿no? Aunque estuviera también Estados Unidos en esa cumbre, ¿no, Miguel Ángel? Sí, pero que Estados Unidos está de una parte. China aparentemente o lo que quiere jugar es su papel de
Pues precisamente mirando a China les contábamos que podría organizar una conferencia de paz en la que participarían Rusia y Ucrania. La noticia no llega desde Pekín, sino que la ha puesto sobre la mesa el propio ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Ha dicho esto en una entrevista extensa en el día de hoy, donde dice que sería un esfuerzo más de Pekín para intentar resolver el conflicto. El jefe de la diplomacia rusa ha señalado que en primer lugar deben abordarse las causas fundamentales, al tiempo que se deben proteger los intereses legales de todas las partes, con acuerdos basados en el principio de seguridad igual e indivisible. Declaraciones de Lavrov a la agencia de noticias RIA, donde subraya que eso implicaría respetar las realidades sobre el terreno que reflejan la voluntad de las personas que viven allí. Rusia ha pedido repetidamente, dice, conversaciones con la condición previa de que Kiev y Occidente reconozcan sus ganancias territoriales en Ucrania. Hablamos precisamente de nuevo de Lavrov, de la amenaza nuclear de la OTAN, y es que Rusia considera la entrega de cazas F-16 a Ucrania como una señal de acción por parte de la OTAN en el área nuclear. Es lo que manifiesta el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov a la agencia de noticias RIA en una entrevista. Dice literalmente: están intentando decirnos que Estados Unidos y la OTAN no se detendrán ante nada en Ucrania. Después señaló que los cazas F-16 tenían capacidad nuclear, lo que está recogiendo en estos momentos Europa Press. Pendientes precisamente de medidas de disuasión nuclear por parte de Rusia, nuevos ataques por parte de Ucrania, en este caso en Crimea. Hacemos una pausa, 2 minutos, se lo contamos enseguida en Negocios Televisión. ¿Quieres invertir en bolsa? Déjame enseñarte algo. Él es Guille, compra acciones de empresas de videojuegos. Y él es Javier, invierte en acciones del mundo del motor. Y ella es... ¿Pero cuál es la comisión? 0 comisión. Abre tu cuenta de cliente totalmente online e invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Y tú? ¿En qué vas a invertir? En un momento en el que parece que se cierra el debate público y cada vez es más difícil encontrar libre contraposición de ideas, viene Origen, un programa de debate donde vamos a tratar de ofrecerles a todos ustedes las claves con fundamento, con respeto y con criterio de la actualidad política, económica y social. Libre contraposición de ideas, diferentes puntos de vista, siempre con los mejores expertos y analistas de las situaciones que abordemos. En directo todos los lunes de 10 a 12, así que les veo el próximo lunes en Origen. Ya de vuelta en Negocios Televisión, siguiendo las noticias de última hora, les contamos la disuasión nuclear por parte de Rusia. Les contamos nuevas palabras por parte de Sergei Lavrov. Dice que Rusia podría tomar medidas adicionales en el área de la disuasión nuclear si Estados Unidos despliega misiles de mediano y corto alcance en Europa y Asia. Es lo que apunta el ministro de Asuntos Exteriores a la agencia estatal de noticias RIA, donde se refirió a los planes de Estados Unidos anunciados en abril de desplegar misiles en la región del Indo-Pacífico en respuesta a lo que Washington considera una creciente militarización por parte de China. Dice Rusia que estos despliegues habrían sido prohibidos anteriormente en virtud del histórico Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio de 1987 con Rusia, en el que Estados Unidos se retiró en 2019 después de decir que Moscú estaba violando el acuerdo, una acusación que el Kremlin sigue negando. Según informes locales, se han escuchado varias explosiones en el este de Crimea durante la noche, mientras Rusia dice que derribó varios misiles de sistema de misiles tácticos del ejército, los famosos ATAMS de largo alcance proporcionados
por Estados Unidos. Canales locales en Ucrania y en Rusia también están informando de que ha habido una serie de explosiones en la ciudad de Kerch, en el este de Crimea, entre el miércoles y el jueves. El medio de comunicación independiente ruso Astra informó de que se han oído unas 20 explosiones, citando a residentes locales. Newsweek también está apuntando a esta información, diciendo pues que ha habido un ataque en las últimas horas a Crimea, sobre todo al puente de Kerch, que se encuentra en el extremo este de la península de Crimea, precisamente uno de los focos principales en este conflicto con Ucrania. Ucrania ataca con frecuencia sitios en Crimea y anteriormente se ha centrado en el puente del estrecho de Kerch, que une la península con Rusia continental, también conocido como puente de Crimea. Es una conexión vial y ferroviaria clave para Moscú, sobre todo para que mantenga el flujo de suministros a la península y a sus fuerzas que luchan en el sur de Ucrania continental. Es el único enlace terrestre directo entre Rusia y Crimea. Las partes norte y este, incluida Kerch, dan al mar de Azov. Nuevos ataques por parte de Crimea, por parte de Ucrania, apuntando ahora al puente de Crimea. Precisamente hablando de Ucrania, el coronel general Oleksandr Syrskyi dice que Rusia continuaba enviando regimientos y brigadas adicionales desde otras áreas y desde campos de entrenamiento para reforzar sus tropas en dos líneas principales de ataque en el norte de la región de Kharkov. Esto incluye la zona de Strilets-Lipsy, entre dos pequeñas aldeas, y las proximidades de la ciudad fronteriza de Bochansk, donde ha habido enfrentamientos callejeros las últimas semanas. El coronel general ucraniano dijo que Rusia continuaba enviando regimientos y brigadas adicionales desde otras áreas y desde campos de entrenamiento para reforzar sus tropas en estas líneas principales en la región de Kharkov. También incluye, sobre todo, como decíamos, la zona de Bochansk, donde ha habido enfrentamientos en las últimas semanas. Dice Syrskyi que estas fuerzas son actualmente insuficientes para una ofensiva a gran escala y un avance en sus defensas. Eso es lo que apunta en un comunicado en la aplicación de mensajería de Telegram. Miramos también al Consejo de Europa. Está anunciando en los últimos minutos una nueva sanción tanto a Rusia como a Bielorrusia. Ha anunciado que ha aprobado aumentar los aranceles a los cereales, oleaginosas y productos derivados procedentes de Rusia y Bielorrusia a partir del próximo 1 de julio. Dicen que esto se produce para evitar la desestabilización del mercado de cereales de la Unión Europea. Nuevas sanciones por parte de Europa, apuntando tanto a Rusia como a Bielorrusia, como decimos, apuntando ahora al sector de los cereales. Miramos también al índice de precios de consumo en España. Ha subido un 3,6% interanual en mayo, según ha revelado este jueves el Instituto Nacional de Estadística en un informe preliminar. De confirmarse la cifra, representaría un aumento de 0,3 puntos porcentuales respecto a la tasa reportada en abril. El informe mostró que la mayor tasa de inflación se debió en gran medida al aumento de la electricidad en comparación con la caída observada en mayo de 2023 y a los precios de los combustibles, que experimentaron una caída menor año tras año. La tasa de inflación subyacente anual se situó en el 3%, aumentando en una décima desde el pasado mes de abril. Mensualmente los precios al consumo aumentaron en 3 décimas, mientras la inflación española sigue repuntando ahora hasta el 3,6%. Pendientes también de la Reserva Federal, el libro Base de la Fed ha registrado un crecimiento moderado en los meses de abril y mayo. Del total de distritos, 10 informaron de crecimientos ligeros o modestos de la actividad y 2 mostraron un estancamiento. El empleo creció en 8 regiones y en las 4 restantes se mantuvo. Según el informe, el gasto minorista se mantuvo estable o subió ligeramente, lo que reflejó un menor gasto discrecional y una mayor sensibilidad de los consumidores a los precios. Como consecuencia, las perspectivas generales de los agentes económicos se volvieron algo más pesimistas ante la creciente incertidumbre y los mayores riesgos a la baja. Así, las ventas de automóviles se mantuvieron prácticamente inalteradas, con algunos distritos señalando que los fabricantes estaban ofreciendo incentivos para estimular las ventas. Por otra parte, en medio de unas condiciones crediticias estrictas y el entorno elevado de tipos de interés, limitaron el crecimiento de la concesión de préstamos durante el periodo analizado. Tenemos también a Europa. El Banco Central Europeo va a imponer por primera vez multas a los bancos por fallos climáticos. Varios prestamistas no avanzaron lo suficiente en la evaluación de riesgos. Las multas por día pueden técnicamente representar hasta el 5% de los ingresos diarios. El BCE está dispuesto a tomar la medida sin precedentes de imponer multas a varios prestamistas por su prolongado fracaso en abordar el impacto del cambio climático. Según personas familiarizadas con este asunto, hasta 4 prestamistas se enfrentan a sanciones por no cumplir los plazos establecidos por el BCE. Pendientes de más noticias, más actualidad, todas las claves de esta penúltima sesión de la semana. Pendientes hoy del dato de IPC en Estados Unidos. Una pausa, unos minutos y enseguida todas las claves. Enseguida comienza Ponte en Acción de la mano de Eva Villanueva.